responsable, el maestro David Rangel, por la invitación que me hacen a compartirles parte de los resultados de una investigación o de un conjunto de investigaciones que desde la UABC hemos estado realizando, digamos, en coordinación con el sistema educativo estatal. Actualmente tengo la fortuna de dirigir el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. El doctor Javier Organista es un investigador distinguido de este instituto. Uno de nuestros conferencistas, no sé si el de mañana, el doctor Aro, es egresado de nuestra maestría allá. En fin, somos un instituto que generalmente nos dedicamos a hacer investigación y buena parte de orientada a atender algunas necesidades, vamos a decirlo así, evaluativas por parte del sistema educativo estatal. Entonces, en ese marco, se acercó David Rangel conmigo y me dice: oye, Joaquín, sería muy bueno que nos acercaras con algunos colegas tuyos para que pudieran participar. Se hizo el contacto correspondiente y él insistió mucho en que yo viniera a compartirles esta charla. La verdad es que en un inicio yo le decía a David, y leyeron parte del currículum, me digo: oye, David, yo no soy especialista. Qué susto, yo no hice nada de los problemas. Yo no soy especialista, le decía, en tecnología educativa. Yo soy, digamos, mi área de especialidad tiene que ver con la evaluación educativa. Sin embargo, dándole vueltas a la charla, encontramos o identifiqué que hace algunos años nosotros hicimos una investigación muy grande en el estado que incluía un componente muy fuerte de tecnología, y parte de esos resultados les voy a presentar el día de hoy. La investigación que en aquel entonces realizábamos y que les voy a describir más adelante tenía que ver, por así decirlo, con una investigación que buscaba dar respuesta a qué hay detrás del bajo rendimiento escolar. Esta investigación lo que hacía en realidad era identificar los factores a su identidad, y un componente de estos factores asociados tiene que ver con el tema tecnológico, ¿sí? Entonces, haciendo un reconocimiento que no soy un especialista en tecnología educativa, sí lo soy en evaluación educativa, les presento parte de los resultados de esta investigación. Estoy seguro que muchos de ellos les van a ser muy significativos y seguramente van a enriquecer su práctica docente. Yo les estaría platicando cómo le entré al tema. Cuando Raquel me hizo esta invitación, dije: bueno, primero tengo que conocer un poquito más de cómo funcionan las aulas de medios. Y hice lo van a notar en las primeras 5 láminas, hice una revisión, digamos, seria del tema, y me encontré con que no era muy consistente la información que estaban ni siquiera en los ordenamientos legales, o sea, en todos los acuerdos, en el programa sectorial de educación, en las propias páginas de los sistemas educativos estatales, en concreto también la de Baja California, y me encontraba con un montón de nomenclatura, digamos, de términos, ¿no?, asociados con el aula de medios, que no necesariamente se definían y no necesariamente se tiene muchísima claridad al respecto. Pero para mí, aulas de medios, aulas telemáticas, red escolar, EduSat, programa de habilidades digitales, UNED, laboratorios de cómputo, todos son términos entrelazados, ¿no? Todos son términos que se conectan. En algunos casos sí se hacen definiciones muy claras de que esto va primero con lo otro, o esto es en primaria o en secundaria, pero en realidad, prácticamente, como lo podrán apreciar, estos términos no son muy consistentes a lo largo de los distintos acuerdos que existen a nivel federal. Por ejemplo, en el acuerdo 592, a lo mejor lo conocen, seguramente lo conocen mejor que yo, es el que hace alusión a los programas de estudios de la asignatura de tecnología para la educación secundaria. En ese acuerdo no se hace ninguna mención a la palabra aulas de medios. Pues uno lo busca y aula de medios sencillamente no aparece en el acuerdo 592. Tampoco aparece en el programa sectorial de educación. Si ustedes ponen un control F para hacer una búsqueda, no van a encontrar que en ningún momento el programa sectorial de educación haga referencia al tema de aula de medios. Es el 593.
el que habla de la articulación de la educación básica, y ahí se establece las conexiones que ahora voy a citar en cuanto al tema del aula de medios. También, y les digo, esto lo hice preparando esta presentación. Yo antes de esta tarea no tenía idea de que esto sucediera de esta manera, ¿no? Ahora, me encontré con información que puede ser, no puede estar, a lo mejor no es del todo actualizada, y sobre todo no son datos, porque probablemente no corresponden con los datos que presenten más adelante. Pero me encontré con esta evidencia a que 642 escuelas cuentan con aulas de medios. Si esto es así, y uno lo cruza con la estadística escolar del año pasado, uno observa que el 27% de los centros escolares en la entidad cuentan con aula de medios. Buena noticia y mala noticia dependiendo de cómo uno lo vea. Buena noticia en el sentido que había un avance importante, de que se están instalando, de que están funcionando, de que existen responsabilidades definidas para los responsables de aulas de medios, de que existe un nivel de infraestructura o de equipamiento más o menos adecuado en creciente desarrollo, pero también malas noticias en términos del desafío que esto representa, no solamente para el sistema educativo estatal de Baja California, sino para todos los sistemas educativos estatales que de alguna manera se han planteado metas importantes a este respecto. También me encontré con un par de, vamos a decirlo así, de definiciones en términos de cómo son concebidas las aulas de medios. En todo el programa sectorial de educación y en los distintos ordenamientos legales que estuve revisando, es ahí donde se consolidan, es ahí donde se encuentran todos estos agentes, todos estos productos, todos estos insumos, ¿no? Donde se encuentran y se producen aprendizajes, o se pretende generar o producir aprendizajes significativos con el apoyo de la tecnología. Bien por la concepción, me parece una concepción muy afortunada, bien también por el hecho de que estén funcionando un número importante de aulas de medios en la entidad, y interesante el reto en términos de que funcionen de la mejor manera, obviamente poniendo en juego todos los elementos que acabo de mencionar. En el acuerdo número 592, entonces hace rato era el acuerdo 593 el que estaba allá, pero en el acuerdo 592, eso dice la imagen, allá era 593 y aquí debería de ser 592, perdón por esa omisión. En este acuerdo se hace alusión a la necesidad de alcanzar ciertos estándares de habilidades digitales. En lo particular, se dice que el aula de medios tiene un papel muy importante en propiciar que estos espacios promuevan la creatividad y la innovación, la comunicación y la colaboración, la investigación por parte de los estudiantes y el manejo de información, que se fomente el pensamiento crítico, que se promueva la ciudadanía digital y que de alguna manera eso también permita a los estudiantes tener mayor conocimiento del funcionamiento y de los conceptos asociados con las tecnologías de la información. Todas estas son pretensiones del Acuerdo 592, todas esas son pretensiones que hace el Estado y en buena medida se materializan en el aula de medios, en el espacio denominado como aula de medios. Tamaño, o sea, lo que les quiero decir es que mi asombro ha ido de menos a más, ¿no? Me empecé a meter en el tema y me doy cuenta, y he caído cuenta que el aula de medios tiene un papel verdaderamente fundamental y central en la promoción de todos estos aprendizajes y, ¿por qué no?, habilidades del pensamiento. Ahora, ¿qué dice el programa sectorial? El programa sectorial, ya se los comentaba hace rato, no aparece la palabra aula de medios, o la frase, o la expresión aulas o aula de medios. Sin embargo, el programa sectorial en el tema tecnológico tiene dos grandes estrategias con sus correspondientes líneas de acción. Solamente retomé aquellas que pudieran ser el interés de la audiencia. Por un lado, la estrategia 1.3 se propone garantizar la pertinencia de los programas y planes de estudio, así como de los materiales educativos. Y las líneas de acción que nos pegan, por así decirlo, es por un lado que hay que asegurar la suficiencia, la calidad y pertenencia de los materiales educativos, ¿sí?, tanto los tradicionales como los basados en las tecnologías de la información. Eso por un lado. Y por otro,
pues que hay que promover o establecer una política nacional para asegurar que las tecnologías de la información y la comunicación se incorporen provechosamente a la educación. Eso de establecer una política nacional quiere decir que aún no se ha consolidado, todavía no estamos en ese estatus, estamos aproximándonos gradualmente en ello, y buena parte de los datos que voy a presentar más al ratito probablemente hablan de eso, de la distancia que todavía tenemos o de la distancia que existe todavía para poder llegar al establecimiento de una política nacional que se apoye en el uso de las tecnologías de la información. También en el programa sectorial viene otra gran estrategia y un par de líneas de acción dirigidas básicamente al compromiso que hace el Estado para dotar de tecnologías a las escuelas, ¿no? Por un lado, se propone coordinar programas y otorgar apoyos a los estados para que las escuelas cuenten con los espacios físicos y el equipamiento básico requeridos. Ya caímos en cuenta que hay escuelas, una proporción importante de escuelas que aún no lo tienen. Esta es una perspectiva del 2018. Y dotar a todos los alumnos de escuelas públicas de una computadora o dispositivo portátil en quinto o sexto de primaria. Esto es lo que compromete la política de Estado, y ustedes tendrán elementos para saber qué tan alejados o qué tan cercanos estamos de esta gran expectativa nacional. Ahora bien, en este marco, utilizo esto como marco para entrar a lo que les preparé el día de hoy. Lo que les preparé el día de hoy, como les decía, es el resultado de una investigación en el que hemos participado desde 2005, la UABC, el Gobierno del Estado, y en algunos de estos proyectos el propio INE o INE, que de alguna manera en su momento, en el 2005, firmamos un convenio para crear la unidad de evaluación educativa. Funciona con recursos que nos proporciona el Estado año con año, y los proyectos que de ahí se desprenden están orientados a atender necesidades evaluativas del propio Estado, es decir, la agenda de la evaluación la fija el Gobierno del Estado, el sistema educativo estatal, y en la UABC se hace la investigación con criterios independientes, con criterios técnicos y académicos, por así decirlo, ¿sí? Y la investigación que les voy a presentar, justamente los resultados de investigación, tiene una gran fortaleza y una gran debilidad. La fortaleza es que no hay estudios de esta magnitud que se hayan realizado en el Estado para conocer características específicas de los estudiantes, características personales, escolares, contextuales de los estudiantes, y cómo estas características se relacionan con el logro educativo. Es decir, cómo estos factores, cómo estas características explican los resultados que un estudiante tiene, los resultados educativos que un estudiante tiene en la escuela. Esa es la gran fortaleza del estudio. Otra gran fortaleza, o parte de esta fortaleza, es que, si se fijan, involucró un montón de gente. Involucró a 88 escuelas que fueron seleccionadas al azar mediante un método muestreo sofisticado, ¿no?, que permitió identificar 88 escuelas de educación secundaria, que permitió encuestar a 21.650 estudiantes pertenecientes a 676 grupos de estas 88 escuelas, y que también permitió encuestar a profesores de español y de matemáticas, a 535, y a sus respectivos directores. No entrevistamos a los 88 directores, pero sí a 84. Esa es la gran fortaleza de este estudio. Estudios como estos hay muy pocos que se hayan hecho en la entidad para conocer más de nuestro sistema educativo estatal. Sin embargo, la gran limitación que tiene, y como el tema central de esto es el uso de la tecnología, la gran limitación que tiene el estudio es que se hizo en 2011. ¿Sí? Uno dirá, bueno, no han pasado tantas cosas del 2011 para acá. Más o menos, en el tema de la tecnología sí pasa. Ustedes lo saben mejor que yo, se está multiplicando las necesidades de utilizar este tipo de recursos. Se están cada vez los acuerdos que lo veíamos hace rato, los del 2011, desde el 2011 con el acuerdo de la articulación, se le dio un papel muy importante al tema del apoyo del uso de las tecnologías. Entonces,
Definitivamente sí están pasando cosas entonces a la fecha, definitivamente han pasado un montón de cosas que a lo mejor desvirtúan parte de los resultados que voy a presentar. Sin embargo, la buena noticia, que de alguna manera es el antídoto a la crítica de lo que hoy de la autocrítica de lo que hoy les voy a presentar, es que justamente en este 2015 viene una réplica de este estudio para conocer la evolución que han tenido los datos que hoy les voy a presentar. En algunos casos la van a prestar para la discusión y a lo mejor la controversia. Para eso va a haber un espacio, me pidieron que designara un espacio al final para tener oportunidad de aclarar algunos conceptos que ustedes quieran o tengan necesidad de que precisemos. Me voy rapidito con la siguiente parte. Bueno, algo importante es que le preguntábamos a los estudiantes, así, con hojas de lectura óptica, entramos a las escuelas, todo esto se hizo desde la UABC, entramos, algo que ya no presenté es que esas 88 escuelas están distribuidas en todo el estado. El muestreo que se hizo es un muestreo polietápico, estratificado, proporcional al tamaño, que garantiza que todas las escuelas secundarias participaran en este estudio de toda la entidad. No hubo mano negra, no nos pidió el secretario que atendiéramos algunas escuelas y otras no hubo, nadie nos marcó absolutamente nada en términos de las escuelas que podían participar en el estudio, ¿sí? Y estos son parte de los resultados que encontramos. Fíjense, esta información nos la dieron los muchachos, los estudiantes, hace 4 años. En verano de 2015 se cumplen 4 años. Los estudiantes de Baja California, 7 de cada 10 decían en aquel entonces que tenían computadora en su casa. Son digamos, el rubro es disponibilidad de recursos tecnológicos en casa. 7 de cada 10 dicen, tengo computadora en casa. 6.5 de cada 10, un poquito menos de estos 7, tienen conexión a internet. Y 3.5 de cada 10 cuentan con programas educativos para la computadora. ¿Sí? Ese en sí mismo es un dato interesante, es un dato que podrían ustedes estar de acuerdo o no, a lo mejor pueden, no lo sé. Pero algo que hicimos en el 2011 y que ahora en 2015 va a haber oportunidad de hacer nuevamente, es que cruzamos estos datos con los resultados que los morros, que los estudiantes tenían en español y matemáticas. En español y matemáticas. En las pruebas enlace dejó de aplicarse en 2013, bueno, pues en 2011 estaban funcionando, todavía no se despedían, todavía no desaparecían. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues aquellos que decían que sí tenían, hicimos correlaciones o análisis comparativos entre la información que tenemos por un lado y los resultados de enlace. ¿Y qué observamos? Esta es la parte, digamos, central de lo que les voy a estar platicando en los siguientes minutos. Encontramos que los estudiantes que no cuentan con una computadora conectada a internet en casa obtuvieron hasta 50 puntos menos en enlace que los que sí tuvieron acceso en este caso a la computadora conectada a internet. ¿Cómo debe de leerse este resultado? De 1000 formas. Uno podría decir, órale, o sea, el tener acceso a tecnológicos en casa te pone en contacto con la información, te pone en contacto con el conocimiento, y eso propicia que cuando es evaluado el conocimiento, en este caso los conocimientos y habilidades de un estudiante a través de la prueba enlace, eso significa que ahí se ve reflejado estos morritos que si tienen estos apoyos les va mejor en la prueba enlace. Sí, esa es una lectura. Otra lectura es que probablemente el nivel socioeconómico esté haciendo de las suyas, ¿no? Y que tener internet, a lo mejor una computadora no, pero tener una conexión a internet en casa, hable de un mejor nivel socioeconómico de aquellos que no lo tienen, y sabemos que el nivel socioeconómico, generalmente detrás del nivel socioeconómico está presente no solamente los bienes que hay en casa o el ingreso familiar, sino muchas veces se cuela por ahí el nivel de escolaridad de los padres, el capital cultural de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Otras variables. Regresando al primer planteamiento, que es el menos rebuscado, que es el más directo, parecería, así lo reflejan los datos, que hay una asociación entre tener con internet y computadora en casa con tener mejores resultados en la prueba enlace. Por lo menos eso observamos en 2011. ¿Sí? Ahora, a los muchachos les preguntábamos
¿para qué utilizan el internet? ¿Sí? Y les presentamos varias posibilidades y luego 4 opciones de la respuesta. Pero utilizar el Word, utilizar el Excel, utilizar el PowerPoint, utilizar aplicaciones para editar videos, para bajar música, para enviar y recibir videos, para editar fotografía, etcétera, etcétera. Y lo que observamos es que los estudiantes que se perciben muy hábiles en lo general para ese tipo de cosas son estudiantes que tienen 506 puntos en promedio en español y 528 en matemáticas en enlace del 2011. Y por el contrario, los que sentían que sus habilidades eran muy pobres tenían estos puntajes en enlace. Si se fijan, estamos hablando de una diferencia en promedio de 60 puntos de aquellos que se consideran hábiles para el manejo de la computadora con respecto a los que se consideran poco hábiles. Ya no es el tema de si tienes o no tienes computadora, es tu percepción de competencia personal con respecto al uso de las tecnologías, y eso está haciendo nuevamente un determinante, o si le quiero bajar de nivel, está estableciendo un nivel de explicación importante del rendimiento que están observando los estudiantes o que observaban los estudiantes en aquel entonces. ¿Sí? Ahora, dentro de estas habilidades de cómputo también las dividimos en 2 grandes grupos. Si se fijan, hay ciertos recursos informáticos que son propios de la actividad académica: el uso de un procesador de textos, el uso de una base de datos, el uso de programas para hacer presentaciones. Tienen un componente, digamos, más de corte académico, y todo aquello que tiene que ver con la edición de video, bajar música, editar fotografía y todo, tiene un componente más lúdico, más que implica otro tipo de, a lo mejor no una conexión tan directa, vamos a decirlo así, con los aprendizajes que se fomentan en el aula. Entonces lo que nosotros hicimos es esta distinción: ¿qué pasa con las habilidades convencionales y con las habilidades avanzadas en cómputo? Y lo que observamos es que los muchachos que hacían lo convencional sacaban estos puntajes en enlace. O sea, los que buscaban y enviaban información, usaban procesadores de texto, creaban la presentación. O sea, los que tenían habilidades normalitas, convencionales, más de corte académico, ¿no?, obtenían estos puntajes. Y los muchachos que le hacían a lo otro, ¿sí?, tenían también puntajes muy buenos, ¿sí?, sin embargo, un poquito más bajos que los que tenían habilidades convencionales. Aunque los resultados no son tan dramáticos, la comparación no es tan dramática, lo que podría sugerir esta caída en algunos puntos en la prueba de enlace es que muchas de estas actividades que están utilizando los estudiantes pues no necesariamente se relacionan con actividades de corte académico, se relacionan con actividades esa capacidad creativa es medida a través de pruebas como enlace, es solamente medida conocimientos y habilidades que un estudiante poseía. Entonces, un dato interesante, la conclusión aquí es, pues es bueno que tengan habilidades, por lo menos la lectura que yo hago es muy bueno que tengan habilidades en cómputo. Ahora, deseable sería que tuvieran las habilidades de cómputo que se requieren para acompañar su formación en las aulas de nuestras escuelas. Ahora, les preguntamos a los muchachos: ojo, esta información puede estar contaminada de la apreciación que tienen los muchachos. Les preguntamos a los muchachos: oye, ¿cada cuánto utilizas estos recursos en tu escuela? Y estos 21,000 muchachos de estas 88 escuelas decían que en la escuela, igual, los siempres y los nunca, siempre utilizaban internet, 2 de cada 10, siempre utilizaban computadora, 2 de cada 10, siempre utilizaban pizarrón interactivo, 1 de cada 10, siempre utilizaban el aula de medios, 1 de cada 10, y por ahí enciclopedia y redes de usar todavía más abajito. Aquellos, sin embargo, quizá el dato más importante sea este: cuando los muchachos dicen yo nunca utilizo, porque puede colar, pueden utilizarlo algunas veces o en cierta medida, pero cuando dicen yo nunca lo utilizo, nunca utilizo el ciclomedia el 51%, yo nunca utilizo el pizarrón el 50%, yo nunca utilizo el aula de mente el 43%. Eso decían los morros hace 4 años de esas 88 escuelas,
seleccionadas al azar en todo el estado. Y entonces la conclusión aquí es, ¿cuál es? ¿Qué nos dicen estas láminas? Bueno, nos habla de la frecuencia. Sin embargo, cuando lo cruzamos contra los resultados de enlace, las diferencias no hay diferencias, no se observan entre los que lo usan mucho o lo usan poco. Es decir, más que decirles yo en este momento que no existe una relación entre el uso de estos recursos y los resultados en enlace desde la perspectiva del estudiante, yo le diría que los resultados no son claros, no sabía yo cómo leerlos, ¿no? Y le dimos muchas vueltas, pero lo explico tal como fue, que los comparto tal como lo encontramos, ¿sí? Ahora, este está padre, no sé quién es, bueno, solamente se lo preguntamos a los estudiantes con respecto a sus profesores de matemáticas. Le preguntamos a los muchachos, tal cual, esta es la pregunta. Al dar la clase, mi profesor de matemáticas hace uso de tecnologías, calculadora, videos, programas de matemáticas en computadora o en internet. El 45% de esos muchachos dijeron que no. Cuando a los muchachos les preguntábamos si durante la clase de matemáticas los alumnos asistían al aula de medios para ver o usar programas de matemáticas en video, computadora o en internet, 75%, prácticamente 3 de cada 4 dijeron, no, yo no. 2011, sí, ahí yo se las pregunto al ratito. A lo mejor algunos de ustedes me dicen, es que los muchachos no saben que se llama aula de medios, es que los muchachos lo llaman como laboratorio, es que los muchachos, en aquel entonces, en el 2011, todavía no lo hacíamos, se empezó a comentar esto. O a lo mejor me dicen alguna otra cosa, al ratito me gustaría escucharles, y sobre todo esta pregunta me llama mucho la atención. A los 84 directores, bueno, dejamos en paz a los estudiantes, ahora le preguntamos a los directores de los planteles, 84 directores. A esos 84 directores les hicimos algunas preguntas, les dijimos, ¿cuáles de los siguientes recursos tienes? ¿No? O sea, ¿tienes aula de medios? ¿Tienes enciclomedia? Etcétera, etcétera. Los directores decían que en esas escuelas, el 75% de esas escuelas sí tenían aula de medios. Y cuando comparamos a los que dijeron que sí, a los estudiantes que estaban en esa escuela, contra los estudiantes que no estaban en esas escuelas que tenían aula de medios, comparamos sus promedios académicos, sus calificaciones de enlace, caímos en cuenta que los estudiantes que están en escuelas que tienen aula de medios, donde los directores, fíjense qué complicado, los estudiantes cuyos directores dicen que en esa escuela si hay aula de medios, esos estudiantes tienen 61 puntos más en español y en matemáticas que los estudiantes cuyos directores dijeron que en sus escuelas no tenían aula de medios. Tener aula de medios en las escuelas los desconozco, a lo mejor eso lo explica, pero si no le está explicando eso, algo está pasando, alguna influencia, algún efecto se podría estar generando con el uso de las tecnologías en los aprendizajes de los estudiantes. Una hipótesis ahí medio que se puede defender de manera temeraria, pero yo quisiera escucharles a ustedes al ratito. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con enciclomedia? Los que dicen que sí, sus estudiantes les va mejor en enlace también en español y matemáticas, estos puntos de diferencia con respecto a los que no. También los que tienen computadoras con acceso a internet, fíjense, 75 puntos en español y 70 puntos en matemáticas. ¿Cuál es la explicación? ¿Que le están sacando mucho provecho, que le están sacando mucho uso? ¿O será que las escuelas que tienen computadoras conectadas a internet son escuelas que tienen otras características? Por ejemplo, principalmente está ahí metido el efecto de las escuelas privadas, a lo mejor las que no tienen son telesecundarias, y ahí se está notando esta distancia. No lo sé, es algo, pero por lo menos lo mismo sucede con los pizarrones interactivos y con la red de USAT. Es decir, tener aula de medios, enciclomedia, computadoras, pizarrones interactivos, red de USAT, definitivamente ayuda a explicar los resultados de enlace en el 2011. Vamos a ver cómo nos va en el 2015. No alcanzar a ver por allá, pero te las platico. Algo que se hizo en el 2011 fue también preguntarle a los directores y a los profesores qué tanto sentían que los compromisos de la reforma educativa ya se estaban llevando a cabo.
Hay un montón de compromisos en términos no solamente de infraestructura y equipamiento, sino en la instrumentación de un montón de cosas que impactan en el uso de recursos tecnológicos, y queríamos preguntarle a los directores y a los profesores, sobre todo a los directores, si sentían que se estaban cumpliendo esos compromisos y cómo esto se relacionaba con los resultados en enlace. Entonces, fíjense, había un planteamiento que se les hacía. Decía: director, te voy a plantear como pregunta, ¿se te habilitó y puso a disposición de todos los docentes las instalaciones y equipamiento tecnológicos y de comunicación necesarios en tu escuela? Si los profes decían, si los directores decían que no se ha cumplido, que era el 18% de ellos, los estudiantes, esos estudiantes de esos directores que decían que no se había cumplido, tenían 420 y 431 puntos en enlace. Cuando los profesores decían que sí se había cumplido, tenían algo así como 77 puntos más en español y 78 puntos más en enlace de matemáticas. Es decir, los directores que percibían que se estaban cumpliendo los acuerdos que se habían establecido por la reforma, que en su escuela sí se estaba atendiendo este punto, este tema, eran escuelas donde sus estudiantes coinciden, les van mejor que aquellas escuelas donde no se estaba cumpliendo. Y por otro lado, otro planteamiento tiene que ver con ese punto. Si el profesor consideraba, si el director consideraba que efectivamente se estaban poniendo a disposición de los procesos de enseñanza-aprendizaje las tecnologías con las que contaban disponibles en su escuela, los estudiantes obtenían, pues que decían que sí, sus estudiantes están obteniendo 100 puntos más en enlace que aquellos que decían que no. Un dato bien duro, bien contundente, y también llama la atención e invita al análisis y la reflexión. ¿Sí? Bueno. Todos estos resultados están disponibles en distintos medios. Este es un folleto que se puede imprimir desde esta página que ahorita les voy a dejar, donde de alguna manera se presentan los resultados de aquella investigación llamada Factores Asociados al Aprendizaje. Y uno de los componentes que aparecen por ahí inmersos es el de las tecnologías. Para nosotros no es el más importante, de hecho todos los factores son igualmente importantes. Un factor importante es el uso de las tecnologías, pero había otros factores como el hecho de que los estudiantes contaran, los profesores contaran con los materiales a tiempo, dediquen cierto número de horas a sus tareas escolares, el hecho de que los profesores asistan puntualmente, primero asistan a la escuela, segundo asistan puntualmente a la escuela. En fin, hay factores que tienen que ver única y exclusivamente con el estudiante y su familia, otros que tienen que ver con la escuela, otros que tienen que ver con el profesor y otros que tienen que ver con el contexto que nos ayudan a explicar los resultados educativos en enlace. Es decir, lo que acabo de presentar solamente es como el microanálisis, es como ponerle la lupa al tema de la tecnología, pero no es el único factor que explica los resultados en enlace, está muy lejos de serlo, ¿no?, del único factor que explica, ni tampoco el más importante. Sí lo encontramos entre los más importantes, pero no el único y el más relevante, ¿no? Eso es importante para que no nos quedemos con la sensación de que vine a dejar aquí la inquietud de que el foco en la tecnología, que promoviéndola, impulsándola, estimulándola, con eso vamos a tener estudiantes con mejor rendimiento académico. No, nos va a ayudar mucho a cumplir con los compromisos del currículum, nos va a ayudar mucho a cumplir con los compromisos que establece cada uno de los planes y programas de estudio. Y eso está genial, nos va a ayudar a cumplir con los acuerdos que se establecieron, digamos, en la reforma educativa. Y eso está genial, porque si además las nuevos exámenes, las nuevas pruebas que se evalúen, elaboren, se encuentran alineadas al currículum, como va a suceder, pues entonces, perfecto, porque eso de alguna manera va a contribuir. Si nosotros estamos alineados al currículum, si la prueba está alineada al currículum, pues entonces estamos de alguna manera, el dato que obtengamos cuando los estudiantes sean evaluados nos va a ayudar a retroalimentar efectivamente si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. Si ustedes teclean unidad de evaluación educativa, están los distintos estudios que les estoy comentando, y hoy en la tarde, a mañana más tardar, va a quedar instalada ahí, a un ladito, abajito de este folleto, va a quedar instalada
abajito este folleto, va a quedar instalada la presentación que hoy les hice, por si la requieren como un insumo para enriquecer la práctica que ustedes están realizando. Es decir, la página va a estar, la presentación íntegra va a estar disponible al servicio de ustedes, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en 2015? Por lo menos, ya me dejaron picados con el tema de aula de medios, y como les decía, ya hay el compromiso, al ratito lo refrendamos ahí con la maestra Amparo Pelayo a la 1:30, tenemos una reunión donde le vamos a recordar que en este nuevo estudio de factores asociados al aprendizaje 2015 volvemos a preguntar prácticamente lo mismo, adecuando algunas cosas, pero volvemos a indagar sobre lo mismo. ¿Por qué queremos indagar sobre lo mismo? Porque queremos saber, es lo que les estoy planteando aquí, queremos saber qué tanto han cambiado las cosas de entonces a la fecha. No nos queremos quedar con la gana de saber si hubo una evolución o si las cosas mantienen cierta estabilidad con respecto al 2011. Queremos saber cuál es la contribución que están teniendo en lo específico las aulas de medios al proceso de enseñanza-aprendizaje y, por qué no, a los resultados educativos que observan los estudiantes. Esto como coadyuvante, como apoyo indirecto, si ustedes quieren, pero queremos conocer. Queremos conocer también si es cierto lo que decía la reforma del 2011, ¿no? Y los compromisos que se establecieron en el programa sectorial del 2013, si efectivamente las escuelas tienen un mejor nivel de equipamiento, de infraestructura. Y queremos saber en qué medida hemos avanzado, lo decía hace rato, con los compromisos de la reforma educativa en materia de prácticas y usos de la tecnología educativa. Este tipo de investigaciones las solicita el Estado, hay que reconocérselo. O sea, estos datos duros podrían ser, algunos de ellos, de llamar la atención, contradictorios, algunos de ellos podrían hasta doler. Yo la verdad celebro que nos lo solicite el propio Estado, es decir, soy de los académicos que cree firmemente en que el Estado le quiere conocer más acerca de sus procesos, prácticas y el funcionamiento de sus programas para de alguna manera en su momento poder intervenir y mejorar el estado que guardan las cosas. Entonces, sí era para mí muy importante compartirles estos datos. Se los digo, esta presentación la armé en unos días pensada en ustedes. Espero que les haya resultado por lo menos de interés la información. Ojalá que en alguno de los casos les resulte no solamente interés, sino más les haya resultado significativa. Y si hay algo que quisieran compartir o aclarar o precisar o profundizar sobre los conceptos que hoy les acabo de presentar, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por la invitación a David Rengel y su equipo de trabajo. Muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por habernos invitado y habernos tomado en cuenta por primera vez, ¿no? Y la segunda, yo creo que la primera pregunta que tú lanzaste acerca de que existía una duda si el muchacho se confundía en si el maestro lo llevaba a la hora de medios o cómo le enseñaba mediante los medios, era que si nosotros retrocedemos un poquito, lo primero que empezó a utilizar el maestro fue el programa de realidad digital. Entonces el maestro no tenía necesariamente, la necesidad de ir a un aula de medios, porque desde el mismo salón le podía enseñar tanto español como matemáticas. Entonces ahí pueden hacer la pequeña confusión que tuviera el estudiante. Te lo digo porque yo soy maestro de matemáticas. Entonces esa es una de las grandes herramientas que se contaban, ¿no? Y la segunda, que si sirve o nos ayuda el aula de medios para mejorar los resultados en enlace, te podría decir que sí. ¿Por qué? Porque se generaron los que eran los generadores de preguntas, se empezó a lanzar mucho lo que era GIS, y cuando se digitalizaron los exámenes de enlace, fue una gran herramienta para nosotros como maestros. Utilizaban los exámenes anteriores como un banco de preguntas que te servía de referencia para preparar a tus alumnos para los exámenes. Estos planteamientos que haces, sí, miren, recordemos, ¿qué evaluaba Enlace? En Enlace evaluaba el nivel de dominio que tenían los estudiantes en términos de conocimientos y habilidades, el nivel de cosas curiosas que encontramos que no ayudaban a explicar los resultados de Enlace, o que Enlace no nos ayudaba mucho a explicar a su vez lo que habíamos encontrado. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes de
estudiante, ¿qué pensarían ustedes de un estudiante que se siente muy integrado al aula, un estudiante que se divierte en el aula, un estudiante que se lleva muy bien con su profesor, un estudiante que dice incluso reírse en el aula, ¿no? Uno pensaría que son estudiantes muy bien integrados, muy bien adaptados, y que eso seguramente, de hecho, es un proceso deseable en el aula y en la escuela. Digamos, es algo que verdaderamente deseamos que pase. Nos gustaría ver a todos los niños así, ¿no? Y fomentando ese tipo de clima, y fomentando ese tipo de espacios de recreación en el aula, etc. Cuando nosotros hacemos la correlación de todo esto con los resultados de enlace, la correlación es negativa. Es decir, uno podría confundirse y decir, ¿cómo? O sea, todo eso no influye en el aprendizaje de los estudiantes. Yo les diría sí y no. Todo eso que acabo de decir no explica lo que enlace mide. Enlace mide ciertas cosas, y enlace le interesa la adquisición de conceptos, el manejo de procedimientos, y a lo mejor la recreación, el llevar una buena relación, esto, el otro, eso no necesariamente impacta en la apropiación de conceptos y en el manejo o la aplicación de procedimientos. Sin embargo, sí fomenta otro tipo de procesos, ¿no?, que son deseables, importantes, y que además queremos seguir fomentando en el aula y en la escuela. Claridad al respecto. Pero para mí, aulas de medios, aulas telemáticas, red escolar, EduSat, programa de habilidades digitales, UNED, laboratorios de cómputo, todos son términos entrelazados, ¿no? Todos son términos que se conectan. En algunos casos sí se hacen definiciones muy claras de que esto va primero con lo otro, o esto es en primaria o en secundaria, pero en realidad, prácticamente, como lo podrán apreciar, estos términos no son muy consistentes a lo largo de los distintos acuerdos que existen a nivel federal. Por ejemplo, en el acuerdo 592, a lo mejor lo conocen, seguramente lo conocen mejor que yo, es el que hace alusión a los programas de estudios de la asignatura de tecnología para la educación secundaria. En ese acuerdo no se hace ninguna mención a la palabra aulas de medios. Pues uno lo busca y aula de medios sencillamente no aparece en el acuerdo 592. Tampoco aparece en el programa sectorial de educación. Si ustedes ponen un control F para hacer una búsqueda, no van a encontrar que en ningún momento el programa sectorial de educación haga referencia al tema de aula de medios. Y un componente de estos factores asociados tiene que ver con el tema tecnológico, ¿sí? Entonces, haciendo un reconocimiento que no soy un especialista en tecnología educativa, sí lo soy en evaluación educativa, les presento parte de los resultados de esta investigación. Estoy seguro que muchos de ellos les van a ser muy significativos y seguramente van a enriquecer su práctica docente. Yo les estaría platicando cómo le entré al tema. Cuando Raquel me hizo esta invitación, dije, bueno, primero tengo que conocer un poquito más de cómo funcionan las aulas de medios. Y hice lo van a notar en las primeras 5 láminas, hice una revisión, digamos, seria del tema. Y me encontré con que no era muy consistente la información que estaban ni siquiera en los ordenamientos legales, o sea, en todos los acuerdos, en el programa sectorial de educación, en las propias páginas de los sistemas educativos estatales, en concreto también la de Baja California, y me encontraba con un montón de nomenclatura, digamos, de términos, ¿no?, asociados con el aula de medios, que no necesariamente se definían y no necesariamente se identificaban. Y un componente de estos factores asociados tiene que ver con el tema tecnológico, ¿sí? Entonces, haciendo un reconocimiento que no soy un especialista en tecnología educativa, sí lo soy en evaluación educativa, les presento parte de los resultados de esta investigación. Estoy seguro que muchos de ellos les van a ser muy significativos y seguramente van a enriquecer su práctica docente. Yo les estaría platicando cómo le entré al tema. Cuando Raquel me hizo esta invitación, dije, bueno, primero tengo que conocer un poquito más de cómo funcionan las aulas de medios. Y hice lo van a notar en las primeras 5 láminas, hice una revisión, digamos, seria del tema. Y me encontré
con que no era muy consistente la información que estaban ni siquiera en los ordenamientos legales, o sea, en todos los acuerdos, en el programa sectorial de educación, en las propias páginas de los sistemas educativos estatales, en concreto también la de Baja California, y me encontraba con un montón de nomenclatura, digamos, de términos, ¿no?, asociados con el aula de medios que no necesariamente se definían y no necesariamente se orientaba a atender algunas necesidades, vamos a decirlo así, evaluativas por parte del sistema educativo estatal. Entonces, en ese marco, se acercó David Rangel conmigo y me dice: oye, Joaquín, sería muy bueno que nos acercaras con algunos colegas tuyos para que pudieran participar. Se hizo el contacto correspondiente y él insistió mucho en que yo viniera a compartirles esta charla. La verdad es que en un inicio yo le decía a David, y leyeron parte del currículum, le digo: oye, David, yo no soy especialista. Jesús, ¿no? Yo no hice nada, se los prometo. Yo no soy especialista, le decía, en tecnología educativa. Yo soy, digamos, mi área de especialidad tiene que ver con la evaluación educativa. Sin embargo, dándole vueltas a la charla, encontramos o identifiqué que hace algunos años nosotros hicimos una investigación muy grande en el Estado que incluía un componente muy fuerte de tecnología, y parte de esos resultados les voy a presentar el día de hoy. La investigación que en aquel entonces realizábamos y que les voy a describir más adelante tenía que ver, por así decirlo, con una investigación que buscaba dar respuesta a qué hay detrás del bajo rendimiento escolar. Esta investigación lo que hacía en realidad era identificar los factores. Ellos no debería tener una relación directa con el rendimiento académico, el aula de medios como tal. O sea, los estudiantes que pasan por el aula de medios les va mejor en enlace o en la planea, la prueba que viene ahora. No estoy seguro que la relación sea directa y tan fuerte. Lo que sí creo es que el aula de medios, con lo poco que hoy sé, ¿sí?, es que es el espacio donde confluye todo, donde el currículum, el estudiante, el profesor, la práctica pedagógica, los recursos a los que tiene a disposición, todo confluye de tal forma que lo aprendido en el aula se convierta en un aprendizaje significativo y que sea capaz de generalizarse y aplicarse en otros ámbitos. O sea, lo que yo creo es que en las aulas de medios en este momento es un elemento mediador entre, podemos decirlo así, entre el currículum y el aprendizaje, y es una herramienta con un potencial bien interesante, bien importante, y al cual se le está dando un lugar muy importante también en los, digamos, por lo menos en el acuerdo que promueve la articulación del sistema, en este caso de los subsistemas educativos, ¿no? Entonces, te comento esto, profesor, porque también tengo la certeza de que el aula de medios contribuye, pero no estoy seguro si la relación debe ser directa con los sistemas de enlace. Yo creo que es un apoyo, yo creo que es un aliado muy importante de la intención curricular que se fomenta desde las aulas escolares, ¿no? Esa sería mi reflexión. Es un detonador, es algo que puede hacer diferencia, aunque no tenga una relación directa con el enlace. Me sorprendió encontrarla y tengo algunas explicaciones adicionales a las que ya he dado para ello, pero no me adelanto, al ratito lo comentamos. ¿Sí? ¿Alguien más? Al examen de enlace. Yo pienso que el hecho de que el alumno tenga información, tenga pues el que tenga los conocimientos, que tenga acceso a los conocimientos de alguien más, al final lo enseña también a discernir la información, ¿verdad? Y uno de los grandes problemas que se ve en el enlace es el planteamiento de las preguntas, que vienen con un nivel muy complicado, a veces inclusive hasta para nosotros, ¿verdad? A la hora de discernir la pregunta, de entender de qué se trata, pues sí lo veo yo un poquito complicado. No sé ahora con la nueva modalidad que se va a manejar, se pretenda de otro tipo, porque yo siempre he dicho, bueno, si el alumno tiene la capacidad
de realizar una operación matemática, pues ¿por qué no se plantea la operación per se? O sea, ¿por qué tienen que darle un enfoque que le pide a lo mejor todavía no hemos cultivado, ¿verdad? A lo mejor para, si desde hace 10, 15 años se le está fomentando ese pensamiento al alumno, esa forma de pensar, pues a lo mejor ya sería tiempo de medirlo, pero empezamos, creo yo, al revés, ¿verdad? Y el aula de medios, de algún modo, al tener acceso a esa información, el tener acceso a videos, el tener acceso a una serie de plataformas distintas, porque inclusive pues no nada más son las computadoras con lo que era la red de USAC, que era señal vía satélite con programas educativos. Entonces, de algún modo le van abriendo el panorama al alumno, ¿verdad? Para que pueda, más que nada, discernir. Muchas veces con la orientación que tiene o que tenía enlace con la orientación que podían tener la nueva generación de pruebas. Lo que sí me queda claro es que cada vez estas pruebas tienen mayores aspiraciones, cada vez el currículum compromete aspectos formativos más complejos, y eso haciendo también mucho más compleja la tarea de evaluar, ¿no? Completamente de acuerdo, y entiendo que da para otra sesión independiente a esta, ¿no? Y bueno, me quedo también con lo último. Efectivamente, como diríamos, será el sereno, pero observamos una relación entre el uso del aula de medios y el rendimiento académico, en este caso en enlace. ¿Será que son escuelas que tienen ciertas condiciones? ¿Será que son escuelas cuyos estudiantes también tienen ciertas condiciones o tienen cierto origen que comparten y que pudieran estar influyendo en los resultados? ¿Serán las prácticas escolares? ¿Será un montón de cosas? Pero escuelas cuyos directores dicen que tienen aulas de medios y aquellas escuelas donde los estudiantes dicen utilizarlos, se refleja en su rendimiento académico. ¿Algún otro comentario? Otras variantes va a haber que considerar, porque ha habido ya algunas reformas de la reforma. Entonces, por ejemplo, pues, yo en mi caso particular tengo un maestro encargado, soy director en la escuela, pero el detalle está en que, por ejemplo, yo tengo una maestra embarazada ahorita, y a ella educativa no ha estado enlazada con la programación de los programas educativos, así vamos a decirlo así, ¿no? Entonces creo que hay una desvinculación, de ahí que parte uno de los problemas, que sí, voy a tener internet, computadora, un maestro designado al aula, pero lo voy a tener en grupo. Entonces algo va a pasar ahí, ¿no? Ahora, también soy asesor en la supervisión y tenemos una escuela con todo el equipamiento desde hace años, pero debido a la política educativa se prefirió eliminar al encargado del aula de cómputo para mandarlo al grupo porque se jubiló una maestra. Entonces la política educativa tiene mucho que ver en la toma de decisión cuando se hacen estos pequeños programas de apoyo, y yo ahí es donde quiero recalcar, va a haber algunas aristas en esta investigación. Oye, ¿y ahora qué va a pasar con los ATP? ¿Se van a ir a cubrir grupos? O ahora sí, la política educativa nos está marcando, manden a todos los ATP a grupos. Es un rumor, pero bueno, México como que se ha creado en rumores, y ese ha sido el detalle, ¿no? Gracias. La estrategia 1.3 del programa sectorial es establecer una política nacional, ¿no?, en donde el uso de las tecnologías sea la plataforma, vamos a decir así, como determinante o un componente esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para llegar ahí, al 2018, lo que está dejando entrever el profesor es, pues necesitamos acudir al país, ¿no? Necesitamos acudir al sistema educativo, necesitamos acudir a las condiciones económicas o los criterios y condiciones económicas, operativas, ligadas a la disponibilidad de recursos humanos, capacitación, actualización. O sea, verdaderamente que si la aspiración nacional es esa,
necesitamos invertirle un montón de energía y actuar en consecuencia tras esa línea, tras esa meta, lo que va a implicar definitivamente pues darle un lugar prioritario en nuestra actividad cotidiana, ¿no? Y eso obviamente involucra no solamente el trabajo que hacen los profesores o que hacen los supervisores, los ATPs o los directores, sino al trabajo y a la actividad que hace la propia autoridad educativa. Me queda clarísimo que si queremos ir para allá, tenemos todos que jugar a eso en serio, ¿no? Ese es un poco el comentario. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? El enlace evalúa ante todo aspectos curriculares, pero que hay otras cosas muy deseables que no evalúan. Sí, me sería muy interesante saber qué es, aparte de lo curricular, lo que se está evaluando, a qué aspectos concretos se mencionaría. Sí, y va un poquito incluso en contra del comentario de algunos de los profesores que hace ratito participaron. El currículum cada vez compromete, incorpora nuevas nociones, ¿no? La noción de competencia, la noción de convivencia, la noción del saber hacer, el saber estar, etcétera, ¿no? Y todos estos componentes, enlace, lo único que evaluaba eran los conocimientos y habilidades que un estudiante desarrollaba con respecto al currículum o los compromisos establecidos en el currículum. No le interesa, y además lo hacía, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, ¿no? Hasta cierto nivel, involucrando procesos cognitivos más bien simples, que eso no quiere decir que el examen fuera fácil. Los exámenes, ya lo decíamos, algunos de ellos venían muy complicados, pero no tenían la aspiración de apelar o de evaluar procesos cognitivos más complejos que pueden ustedes observar en distintas taxonomías, incluyendo la de Bloom, ¿no? Y entonces, yo no sé, ahorita están encerrados justamente, bueno, eso por un lado. Por otro lado, para adaptarse a los cambios de las reformas curriculares, es decir, siempre estaba evaluando aspectos que iban un poquito más atrás de las nuevas expectativas o de los nuevos compromisos de la reforma curricular en términos de la formación de estudiantes. Entonces, las nuevas pruebas, yo no sé qué contenidos vayan a traer, pero lo que sí les puedo decir es que las nuevas pruebas se van a asegurar de que efectivamente cada una de estas versiones estén alineadas a la versión más reciente del currículum, de que todos estos reactivos o componentes de la prueba efectivamente apelen a procesos cognitivos más superiores, o sea, verdaderamente procedimientos, y que obviamente las nuevas pruebas van a tener una serie de controles que no tenían las pruebas enlace, que era ahí donde yo creo que se aplicaba la mayor cantidad de críticas. Yo creo que a nadie nos molestaba, en el fondo, a nadie nos molestaba que existiera una prueba que tuviera la pretensión de medir cosas, ¿no? Y de comparar a los estudiantes y de saber cómo andan los estudiantes. A nadie nos molestaba eso, en el fondo a nadie nos molesta. Nos molestaba la forma en cómo el enlace era concebida, cómo se aplicaba, qué tipo de consecuencias estaba teniendo, el manejo en sí de la estrategia evaluativa, ¿no? Entonces, la NEA o la nueva generación de pruebas que está elaborando el INE o INEE, ¿no? Tienen esa convicción de traer esos elementos, pruebas estrictamente alineadas al currículum, pruebas con diseños más complejos para no incluir a las grandes poblaciones de estudiantes, sino solamente a unos cuantos estudiantes de vez en vez, pruebas que exploren o apelen o pretendan dar cuenta de la adquisición de aprendizajes complejos y de la utilización de procesos cognitivos complejos asociados a esos aprendizajes, y pruebas que tengan controles excesivos, extremos, para garantizar la confiabilidad de la información que esto genere, ¿no? Entonces, le quedo de ver ahí, profesor, qué es lo que qué es lo que van a traer la nueva generación de pruebas, pero por ahí van algunas pistas. Ustedes, el potencial que tienen, que yo observo en las aulas de medios, el potencial en su trabajo para justamente ser agentes transformadores, ¿no? Agentes de cambio que promuevan todo esto que todas esas expectativas que tenemos con respecto a la calidad de la educación en el Estado, y reconocerte, David, el que hayas de alguna manera organizado este evento, que sea el primero de muchos. Te deseo mucho éxito. Espacios como estos se necesitan en el sistema educativo estatal. Muchas gracias.